A todos, muy buenos días, bienvenidos al ya 10º webinar que estamos haciendo con Endeavor. Hoy día tenemos a Cristian Sayé. Cristian es consejero Endeavor de hace harto tiempo, es socio del estudio Puga Ortiz y también es director del programa de negociación de la Universidad Católica. También tiene especializaciones en Stanford y en la Universidad de Washington en negociación. Y el tema hoy día es cómo generar oportunidades para la empresa en medio de la crisis. ¿Ya? Un poco para las reglas, todas las preguntas van a estar acá abajo en la caja de Q&A. Acá pueden ir poniendo sus preguntas durante todo el webinar y va a haber un espacio para responderlas. ¿Ya? Así que, Cristian, ¿Estamos muchas gracias. listos? Sí. Ya, perfecto. Hola, buenos días. Espero que estén muy bien, todos desde sus casas, junto a sus familias, en momentos tan difíciles. Bueno, espero que este Zoom, este webinar, debiera durar una hora 20 como mucho, para que ustedes se preparen la agenda. Y bueno, yo le agradezco a Endeavor, yo pertenezco a Endeavor hace 10, 12 años, soy consejero, he ayudado a muchas empresas durante estos largos años, particularmente cuando están sufriendo procesos de negociación complejos, como pactos de accionistas, negociaciones con clientes, negociaciones con proveedores. Así que quiero dejarle algo de mi experiencia hoy en el mundo del emprendimiento y particularmente no negocian las empresas, negocian personas. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo los que están escuchando, sean emprendedores, empresarios, ejecutivos o alumnos míos, fueron invitados a este webinar, cómo desenvolverse en estos tiempos tan complejos. Por eso el título es Negociando en la tormenta perfecta. La idea es que por ahí por la mitad yo voy a interrumpir la presentación para que responder unas 3, 4 o 5 preguntas como máximo y después vamos a tener una segunda parte. ¿Cuál es la finalidad de este webinar? La finalidad es muy clara. ¿Qué habilidades debo desarrollar en la tormenta perfecta, en una crisis, para efectos de obtener valor en mis negociaciones? O sea, ¿qué tengo que hacer distinto? ¿Por qué? Porque en general, frente a una negociación en tiempos normales, antes del 18 de octubre, las cosas sucedían de una determinada manera, entendíamos nuestras relaciones institucionales, empresariales, nuestras relaciones con la sociedad de una determinada manera. Y de repente todo cambió. Y por eso se produjo la tormenta perfecta. Andrés, ¿se está escuchando bien? ¿Todo ok por el momento? Sí, Cristian, todo ok. Perfecto. Bien, esos son los objetivos. ¿Cómo negociar con éxito y cuáles son las herramientas que me otorgan poder frente a mis proveedores, frente a mis clientes? A mí. Mi empresa, por supuesto, muchas veces está liderada por mí, pero le insisto que las personas son los que negocian, no las empresas. Bien, tenemos que hablar de confianza. ¿Por qué? Porque la base de una negociación exitosa está en la confianza, y la confianza en este país y ahora en el mundo, pero particularmente en este país, ha cambiado fuertemente producto del 18 de octubre, y cuando en marzo pensábamos que las cosas iban a volver a la normalidad, si es que volvían, o sea, si es que la violencia bajaba y se producían más acuerdos a nivel político, llega precisamente uno de los temas más graves del último tiempo, que nos va a afectar durante meses y tal vez años, que es esta terrible pandemia que estamos experimentando. Y aquí, en crisis de esta naturaleza, se producen conflictos graves, y los conflictos tienen que ver con nuestro manejo en sociedad, nuestro manejo con las instituciones y nuestro manejo con nuestras empresas, con nuestros clientes, proveedores, contratistas, mandantes, en fin. Por eso hablar de la confianza es clave, porque para superar estas crisis tenemos que confiar en las personas en las cuales nos relacionamos. Por eso quiero hablar unos minutos de confianza, no los quiero aburrir mucho, pero sí comentarles que hay una confianza a nivel interpersonal. Esta es uno de los atributos de la confianza, y para determinar qué tanto confío, se le hace a las personas la siguiente pregunta: ¿usted confía en la mayoría de las personas? A mí me gustaría que durante 30 segundos piensen si ustedes confían en la mayoría de las personas. Probablemente no. En realidad, el 9% de ejecutivos empresarios chilenos dice confiar
no más de un 9% en la mayoría de las personas. Esa es la confianza interpersonal, clave para el desenvolvimiento en una empresa, particularmente en una crisis. Es la confianza entre personas. Después viene la confianza institucional en las organizaciones, en los bancos, en los partidos políticos. Esa es la confianza institucional que, como vamos a ver en unos minutos más, está bastante debilitada en nuestro país. Estoy hablando pre-18 de octubre. Y la confianza sistémica, que tiene que ver con que yo entiendo que nuestra dinámica social, nuestra continuidad desde el punto de vista social, moral, empresarial, va a venir siendo más o menos la misma. Antes del 18 de octubre, cuando yo veía esto con empresarios, con alumnos, siempre decía lo siguiente, yo decía, bueno, la confianza sistémica afortunadamente en Chile está bien, nosotros consideramos o creemos que los ascensores van a seguir subiendo y bajando, que el metro va a pasar, que van a pagar mis obligaciones mis clientes. Bueno, ahora la verdad es que después del estallido social ni siquiera sabemos cómo se va a comportar el metro. Después de la crisis que nos ha generado la pandemia, no sabemos ni siquiera cuándo vamos a poder salir a las calles. Entonces, la confianza sistémica se ha echado a perder, fuertemente. Bueno, ¿qué es confianza? Confianza en el contexto de negociar es la capacidad de optar por cooperar con otra persona a pesar de que yo no cuento con plena certeza sobre la capacidad y la disposición que la otra persona tiene para velar por mis intereses. Confiar es cuando yo no tengo certeza de que la otra parte puede cumplir. Si yo tuviera certeza, no confío. ¿Ustedes confían en su mamá, en su papá? Yo imagino que todos dirían que confían en ellos, pero eso no es confiar. Confiar es apostar, es tener un riesgo. Y el riesgo en nuestro país ha subido muchísimo. Por eso, el confiar está basado en una expectativa de que la otra parte va a actuar de un modo benéfico o a lo menos no me va a perjudicar. Entonces, la expectativa que hay hoy de cumplimientos comerciales y contractuales ha bajado muchísimamente. Entonces, yo no cuento, muchos proveedores de ustedes, muchos clientes no cuentan con la certeza de que los cumplimientos contractuales van a seguir siendo los mismos. Entonces, la confianza es lo primero que tengo que desarrollar de cara a una crisis tan grave como la que estamos sufriendo. Y los números decían que en Chile, las estadísticas, encuestas, la confianza ya estaba en el suelo pre-18 de octubre. Imagínense después del 18 de octubre. Ahí tienen un gráfico de confianza social en el mundo. La pregunta era, ¿se puede confiar en la mayoría de la gente? Y como ven ustedes en esta figura, acá está nuestro Chile querido. Frente a esa pregunta, cerca de un 12,4%, estamos hablando del año 18, decía confiar en la mayoría de las personas. Si eso era el año 2018, hoy eso debe estar mucho más abajo. Miren la confianza en países más desarrollados, Holanda, China, Suecia, Nueva Zelanda. Estamos hablando de niveles del 50% para arriba. Los negocios se hacen cuando hay confianza. Si no hay confianza, pasa lo que pasa en Chile. Y esto está muy por debajo aún. Yo no sé si me están viendo personas de otros países, pero imagínense cerca de México, de Marruecos, que eran países que la confianza social e institucional estaba bastante abajo. Por lo tanto, es importante ver que la confianza interpersonal ya cerca del año 2018 estaba en un 14%. En Chile estábamos acá. Esta confianza interpersonal que se refiere a las relaciones empresariales ya venía muy mal. Ahí está una nueva figura, gráfico de cómo ha ido bajando. Yo creo que este 15% de acá responde a que hubo una expectativa muy fuerte con la venida del segundo gobierno de Piñera. Todas las encuestas respecto de confianza subieron en Chile, y bueno, ya sabemos lo que pasó después del 18 de octubre del año pasado. Aquí, esto es en enero del 2019, la UDD hizo esta estadística respecto de la confianza en nuestro país. De 1 a 5 era esto, ¿eh? El gris más claro es el 2008, después el 2018, el gris más oscuro, y el naranjo es el 2019, le insisto, pre-18 de octubre. Miren la confianza en las iglesias, un 1,9,
la confianza en el Poder Judicial, en los notarios, en los jueces, todo bajo la nota 4. Acá, Carabineros, Fuerzas Armadas, Carabineros un 4,7%, perdón, un 3,8%, los militares 3,0%, esto se fue al suelo después del 18 de octubre. Y aquí está lo que nos interesa a nosotros. En el sector privado la confianza bajó muchísimo, el 2008 al 2018 y al 2019. Miren la confianza en AFP y en los empresarios, que es lo que nos interesa ahora. La confianza bajó el año 2019 a una pésima nota que es el 2,9. Y la siguiente pregunta, ¿cree usted que existe una crisis de las instituciones en Chile? El 2019 ya el 81% de las personas creían que había una crisis en las instituciones. Eso es muy alto, es un porcentaje realmente elevado. Bien, si no somos confiables, no tenemos poder. El objetivo de este webinar es saber cómo generar poder para poder abordar situaciones comerciales en una crisis. Y el primer punto que hay que señalar es que si no somos confiables, no vamos a generar ni tener poder frente a mis clientes, proveedores, contratistas, socios. La clave es ser confiable. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, no se coopera. No se hacen sacrificios en los momentos como el actual de crisis. Ni hay incentivos suficientes para cooperar con la contraparte. Y aquí algo clave, Stephen Covey, que seguramente ustedes han leído algunos libros de él, decía, la confianza tiene dos resultados medibles, la eficiencia y los costos. Porque cuando no hay confianza, somos menos eficientes y aumentan los costos. Por lo tanto, él decía o dice que se paga una especie de impuesto de la baja confianza. O sea, los países y las empresas, cuando no confiamos, pagamos un alto costo. Y yo creo que esto está relacionado con la endémica baja de productividad que existe en nuestro país. Por lo tanto, confiar hace más fácil que dos personas se comuniquen. La confianza permite hacer efectivas las decisiones y facilita los éxitos en común. La confianza es la base de la cooperación al negociar en tiempos de crisis. Si no hay confianza, es difícil que haya cooperación. Bueno, y la gran pregunta es, ¿qué nos hace ser confiables? Si yo quiero tener poder, tengo que ser confiable. Bueno, los factores que inspiran confianza están en la siguiente ecuación, que les va a gustar a los que son del mundo de las matemáticas y de la ingeniería. La confianza es igual a credibilidad multiplicado por consistencia y a su vez multiplicado por empatía. Todo esto se divide por un factor que es el foco en uno mismo. O sea, la confianza aumenta si yo soy creíble, si yo soy consistente y soy empático, pero baja mucho cuando yo estoy preocupado de mis intereses por sobre los intereses de los demás, cuando quiero ganarlas todas, cuando quiero ser un winner, particularmente en momentos tan difíciles como los que estamos sufriendo hoy. Bien, la confianza decíamos que es credibilidad, o sea, qué tan fiables son mis palabras, mis argumentos. Lo segundo es la consistencia, qué tan consecuente soy, qué tan consecuentes son mis acciones, cuido mi reputación, soy confiable. Por ejemplo, si yo digo que voy a entregar el producto mañana, puedo confiar en ello porque siempre lo hace así. ¿Qué tan consistentes, predecibles somos? Genera confianza. Y por último, empatía. ¿Qué tan capaz soy de ponerme en el lugar de la otra parte? O sea, en el fondo, comprendo sus necesidades, objetivos, intereses. Y por último, empatía, que está muy relacionado con comunicación, como vamos a ver en unos minutos más. Y por último, todo esto se divide, como les estaba explicando, en foco en uno mismo. Particularmente en una situación tan grave como la que estamos viviendo, y que vamos a vivir durante algunos meses, el foco en uno mismo tiene que ceder frente a estos tres factores que están acá. Bien, espero que se entienda hasta este momento. Si no genero confianza, no tengo poder. La clave en una situación tan grave como la actual es generar mucha confianza. Bueno, visto eso, y teniendo presente que
los factores que generan éxito a nivel empresarial en estos momentos tan difíciles tienen que ver con la capacidad que tenemos de cooperar. Yo les quiero comentar cuáles son, a mi juicio, las 10 distinciones de un negociador exitoso. Esto lo trabajé con una profesora en la Universidad de Stanford, cuando estuve hace unos 3, 4 años atrás, y nos pusimos a pimponear, bueno, ¿qué es lo que hace que las personas sean exitosas al negociar? Y particularmente en momentos difíciles, cuando hay desbalances de poder, desequilibrio muy grande. Bueno, primero, no se busca, los negociadores exitosos no buscan el conflicto, pero cuando se presenta, como ahora, no le temen, lo abordan. Segundo, preparan exhaustivamente sus negociaciones. Vamos a hablar de preparación en unos momentos más. Si yo les pudiera señalar, si ustedes se pudieran quedar con algo de esta presentación, ojalá fuera preparación, porque soy un convencido que la preparación es el elemento que más poder me otorga en la mesa de negociación. Tercero, los negociadores exitosos buscan soluciones cooperativas desde la preparación. O sea, están pensando en cómo le vaya bien a la otra parte también, no solo en cómo me va bien a mí. Porque, insisto, si solo estoy pensando en mí, voy a generar desconfianza y mis acuerdos comerciales van a ser de menor valor. Lo cuarto, piensan con claridad en los momentos de presión. Esto es subir al balcón todas las veces que sea necesario. Necesitamos, en estos momentos, más que nunca, subir al balcón y no quedarnos atrapados en los conflictos puntuales que tenemos. Hay que tener una mirada de perspectiva. Y eso es muy complejo cuando hay presión, una presión por producir, como ahora, una presión por vender. ¿Cuántos de ustedes no pueden vender? O otros no pueden comprar. O sea, una situación como esta tan caótica desde el punto de vista comercial hace que pensemos frente a la presión, a esta adversidad, no tengamos la capacidad de pensar con claridad porque estamos preocupados precisamente de los problemas contingentes, pero la contingencia tiene que ceder frente a una perspectiva a lo menos de corto plazo o de mediano plazo. Yo soy abogado de varias empresas de retail, y yo les diría que el retail está sufriendo muchísimo, demasiado. Cálculos dicen que medianas y grandes empresas no pasan 3-4 meses. Por lo tanto, con una perspectiva tan negativa, muchos de ustedes deben estar sufriendo con la caja, tal vez no hay ni siquiera plata para pagar los sueldos, ni para qué decir pagarle a proveedores. Entonces, hay que planificar esto sin presión, hay que tratar de bajar los niveles de intensidad, de ansiedad, de angustia. Es fácil decirlo en este webinar, pero aquí les voy a generar algunos tips para efectos de poder bajar esta presión que tenemos hoy. Por eso también una de las fuentes de poder más importante es escuchar. Si yo no escucho a la otra parte, no la voy a convencer. Por eso estamos pensando en ir a hablar, comentar. Muchos hablan de ir a llorarle a los clientes, a los proveedores, y no es el momento de llorar tanto, es el momento de escuchar mucho. Lo vamos a ver también en un rato más. Bueno, el sexto elemento que me da expertise al negociar son que los negociadores distintos, lo que lo hacen muy bien, son firmes para satisfacer sus intereses, pero son siempre flexibles con los medios. Flexibilidad. Muchos caminos conducen a Roma. En estos momentos, más que nunca, tenemos que buscar todos esos caminos. Son pacientes e incansables, ya que saben que si perseveran, pueden satisfacer sus necesidades. Sabemos que la paciencia es la madre de toda la ciencia. Por Dios que nos falta paciencia en momentos de esta naturaleza. Ya para el 18 de octubre en adelante la paciencia se acabó y se agotó. Bueno, en estos momentos más que nunca hay que generar espacios de paciencia. Conocen la innovación que genera mucho poder y el plan B, el famoso BATNA. Los que han estudiado, trabajado en el proyecto de negociación de Harvard, saben que ellos estiman que la principal fuente de poder es el BATNA. La mejor alternativa que yo tengo fuera de la mesa de negociación. O sea, ¿qué voy a hacer si no llego a un acuerdo?
Yo creo que hoy hay muy pocos BATNA, por lo tanto, la preparación debe ser exhaustiva, porque en la información vamos a encontrar las claves. La prudencia en el proceder hoy más que nunca es importante, no ser arrogante, sobre todo aquellos que tienen mucho poder. Los que tienen mucho poder en sus relaciones comerciales, la prudencia les va a hacer evitar la arrogancia que es tan típica en momentos como los actuales. Y por último, son celosos de su credibilidad porque saben que ser confiable es la clave del poder en las negociaciones. O sea, volvemos al principio. Si yo no genero confianza, si no logro espacios de confianza con mi contraparte en momentos tan difíciles, va a ser muy difícil negociar exitosamente. Bien, hasta ahí tenemos las 10 distinciones de los negociadores expertos, exitosos en los tiempos de complejidades como los actuales. Yo los invito a pensar cuáles le faltan. Yo creo que a todos nos faltan bastantes de esas, particularmente en momentos tan difíciles. Por lo tanto, les dejo esa tarea, quedamos todos con la tarea de un momento como el actual, cuáles son las que yo tengo que desarrollar. Si yo quiero negociar mejores condiciones con mi actual proveedor, tengo que saber cuáles son las debilidades que tengo a la hora de sentarme a negociar. Si esto no es llegar y pedir descuento, esto tiene que ver con una relación, desde luego estamos todos preocupados al corto plazo, bueno, y en el mediano plazo, ¿qué va a pasar? ¿Y si esto es más que el corto plazo? ¿Y si yo tengo probabilidades importantes de caer en una insolvencia, cómo lo voy a hacer? No basta con el corto plazo. Hay que pensar con claridad en los momentos de presión. Bien, hasta acá llevamos 25 minutos. Espero que no se estén aburriendo demasiado. Por lo tanto, para despertarnos un poco, los invito en unos 5 minutos a hacer la primera ronda de preguntas. Así que yo no las estoy viendo al lado, Andrés. Si tú pudieras seleccionar alguna. Y esta vez no ha llegado ninguna pregunta, Cristian. Entonces demos en unos 30 segundos la posibilidad, 30 segundos, un minuto, de los que quieren hacer preguntas, estamos disponibles. Claro, o también pueden levantar la mano y le damos el micrófono. ¿Mm? Igual para que todos sepan, vamos a enviar después la presentación junto con la evaluación de la actividad. Así que... y están todos muteados por si acaso. Porque harta gente me está preguntando si están... cómo se muteaban, pero están todos muteados. Muteado, ¿no es cierto? Sí. Acá llegó una pregunta, Cristian, de Alejandro Silverstein. ¿Algunos tips de preparación para una negociación? Tips de preparación para una negociación. Te estaba adelantando, es lo que viene ahora. Son los tips para prepararse. Tengo varios. Así que 3 minutos más, 5 minutos más, lo estamos viendo. Perfecto. Parece que ahí estamos. Sí. Sigamos, Cristian. Listo, seguimos. Mira, Bueno, aquí viene... hay otra pregunta de Dale. Álvaro Ananías y de Ari Razepka también. Álvaro pregunta cómo se negocia de chico a grande. El chico teóricamente no tiene poder. El grande puede aplastar incluso, o sea, puede generar condiciones mucho más favorables. Precisamente los 3 elementos que vamos a ver a continuación tienen que ver con cómo negociar de chico a grande y particularmente cuando me dicen que no a todo. Porque ¿qué es lo que puede pasar cuando soy chico? Me dicen que no a todo. ¿Qué es lo primero que debiéramos hacer? Viene ahora. Parece que todos quieren la segunda parte. Sí, Así que vamos a eso. Hay dos preguntas más, Cristian. Ari Razepka pregunta, ¿qué hacer cuando la contraparte es inflexible y tienes que llegar a un acuerdo? 2 minutos más, Ya. por favor. Vamos mejor, porque si no, todos quieren lo mismo. Quieren saber qué hacer cuando les dicen que no a todo. Eso es, ¿no es cierto? Sí. Ya. Vamos para allá.
En síntesis, en tiempos complejos, un resumen. Las 5P de un negociador eficaz son las siguientes. Primero, preparación, preparación, preparación. Como les decía, si logro generarles esa inquietud, dejarles ese mensaje, me siento muy tranquilo después de terminar este webinar. Segundo, plan B. El plan B es el BATNA. Ya les comenté hace unos minutos, es la mejor alternativa que tengo fuera de la mesa de negociación. Es, ¿qué hago si no llego a acuerdo? Hoy en día hay pocas opciones, por lo tanto, sigue siendo la preparación nuestra clave. Tercero, propósito. Tengo que tener claridad de propósito. No puedo hablar de muchas cosas al negociar, sobre todo si estoy de chico a grande. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero obtener? Cuando me siento en esa reunión, ¿cuál es mi objetivo final? Prudencia, ya lo hablamos. Prudencia tiene que ver con ser justo, ser equitativo en mis consideraciones, en los medios que yo ocupo. Y por último, paciencia, ya hablamos de la paciencia, pucha que nos falta paciencia en estos tiempos. Vamos a ver. ¿Quieres poder? ¿Quieren tener algunas ventajas frente a su contraparte a la hora de negociar? Frente a un proveedor muy grande, prepararte, prepararte, prepararte. Miren, la preparación es evaluar toda la información relevante que tengo hoy y principalmente los desarrollos futuros probables para obtener en esa circunstancia un plan de acción. Lo que yo quiero es un plan. Para hacer un plan, al prepararme, cuando estoy sentado en mi escritorio solo con mis socios, yo lo que necesito es tener información y anticipar los desarrollos futuros probables. Cuando ustedes estén sentados y vayan a negociar con ese proveedor complejo, con ese socio que está en estos momentos en situación muy difícil, bueno, lo que debemos hacer es un ejercicio de anticipación. La estrategia, la preparación tiene que ver con anticipar. Y la anticipación es muy compleja. Bueno, si yo quiero prepararme, ¿qué considero? ¿Cuáles son los factores claves que tengo que considerar? Primero, la razón. Abraham Lincoln, 150 años atrás, decía, cuando me estoy preparando para razonar con un hombre, gasto un tercio del tiempo pensando sobre mí y en lo que yo voy a decir, y 2/3 del tiempo pensando en él y en qué va a decir la otra parte, la contraparte. Por lo tanto, es pensar 2 veces más en la otra parte que en mí. O sea, este ejercicio de anticipación tiene que ver con que yo estoy pensando en ese proveedor más que en mí. ¿Qué considerar? Pero aquí hay una parte que es clave y que tiene mucha relevancia en momentos como los actuales, que son las emociones. O sea, una cosa es toda mi parte racional, que puede funcionar muy bien. Si los negociadores fuéramos máquinas, ordenadores, computadores, llegaríamos a acuerdos óptimos siempre. Pero el problema es las emociones. Las emociones nos juegan muy malas pasadas. Dale Carnegie señalaba también hace mucho tiempo atrás que cuando estás negociando con personas, recuerda que no estás tratando con criaturas que son de la lógica, sino con criaturas de la emoción. O sea, los seres humanos somos principalmente emocionales. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con un cliente y piensen que él se va a portar racionalmente, no, él está cargado de emociones. En un periodo como el actual, nuestra emocionalidad es mucho más fuerte y es mucho más complicado manejarla. Y no sé si han leído a Kahneman. Kahneman fue premio Nobel de Economía, psicólogo, demostró en sus tesis que el proceso cognitivo de toma de decisiones en el contexto de una negociación está más relacionado con la emoción que con la razón. Por lo tanto, especial atención a las emociones. Particularmente me refiero a la pregunta que hacía una persona hace un rato. Yo soy chico, la otra parte es grande. Cuando soy chico, uno de los tips más importantes es no reaccionar frente a estallidos emocionales de la otra persona. Si yo soy chico, estoy frente a una disyuntiva. Es, ¿cómo logro convencer a la otra parte de que mis objetivos pueden ser consistentes con lo de él? La otra parte puede, en un contexto de mayor poder, ser muy arrogante y emocionalmente poco dispuesto a recibir nuestros intereses, a comprender nuestros intereses. Entonces, con mayor razón,
lo que debo hacer yo es no reaccionar frente al estallido emocional de la otra parte. Si la otra parte actúa emocionalmente, arrogantemente, lo menos que tengo que ser yo es ser arrogante y responder con un estallido emocional. En estos tiempos, en mi ejercicio profesional de abogado, permanentemente veo que mis clientes reaccionan con estallidos emocionales muy fuertes, pero ¿cómo no va a ser así? Si es lógico. Muchos ni siquiera pueden llegar a fin de mes, están con la caja muerta, entonces ¿cómo no van a estar en una situación emocionalmente muy afectada? Pero bueno, si queremos saber cómo negociar con éxito, lo primero es que hay que calmar las emociones. Es re fácil decirlo en un webinar, pero hay que entrenarlo. O sea, si quieren tips para negociar exitosamente, lo primero que hay que entrenar es la parte emocional, subir al balcón todas las veces que sea necesario, especialmente cuando la contraparte me está diciendo que no. Bien, entonces teníamos lo racional y tenemos lo emocional. Y tener muy presente que la toma de decisiones está íntimamente relacionada en un proceso de negociación con la parte emocional. Bien, tercero que comentar el tiempo que destino. Por cada minuto de negociación, 1 minuto de preparación. Los chilenos somos los campeones mundiales de la improvisación. Y no es broma lo que estoy diciendo. Creemos incluso en que esa capacidad de improvisación que tenemos nos hace distintos y nos hace mejores. Ese es lo más falso que existe. Las personas que son exitosas son las que saben preparar exhaustivamente sus negociaciones. Y Roger Fisher, que es el fundador del proyecto de Harvard, decía por cada minuto de negociación, 1 de preparación. Yo pienso que se queda muy corto, porque cuando yo voy a tener una reunión importante, que me estoy jugando muchos aspectos relevantes de mi negocio, 1 a 1 es muy poco. Debería ser 2 a 1, 3 a 1. Cuando queremos saber cómo generar poder al negociar, bueno, hay que prepararse exhaustivamente, si no me queda otra. Esto de ahí veo lo que hago, que la carga se arregla en el camino, hay que dejarlo de lado. Y cuarto, nuestras encuestas en el centro de negociación dicen que por falta de preparación, más del 75% de ejecutivos, empresarios como ustedes, no obtuvieron el valor que esperaban en la negociación o sencillamente fracasaron. Bien, primer elemento que me otorga poder, preparación exhaustiva. ¿Quieren poder? El poder está en la estrategia. A ver. La estrategia tiene que ver también con mi estilo negociador. Ahora, en esta figura vamos a ver que existen 5 estilos negociadores y cada uno de nosotros tenemos algunos más marcados y otros menos marcados. Por acá abajo estamos viendo la importancia del resultado que yo le doy a esta negociación, a la próxima negociación que voy a desarrollar. Y por acá está la importancia de las relaciones. Bien, cuando mi estilo es que la importancia que le doy al resultado es baja y la importancia que le doy a la relación es baja, se dice que soy evasivo. Subimos por este eje. En la medida que yo le doy mucha importancia a las relaciones y menos al resultado, se dice que acomodo. En este eje, en la medida que subo, soy más competitivo si las relaciones me importan poco. Y acá, colaborativo, cuando le doy mucha importancia a la relación y también mucha importancia al resultado. Y aquí está el estilo de compromiso, que es partir las diferencias, tan propio de los chilenos. ¿Cuál es el mejor estilo frente a una situación actual como la que estamos viviendo? Yo creo que todos van a pensar en que es colaborar. Y la verdad es que puede ser colaborar, pero lamentablemente hay muchos momentos en que uno debe acomodar, otros momentos en que debe competir y otros en que debe partir las diferencias, también evadir. No hay un mejor estilo. Esto es como, por pensar algo, es como cuando un maestro chasquilla, todos sabemos lo que es el maestro chasquilla, llega a mi casa a arreglar varias cosas. Si va a colgar un cuadro, saca un martillo.
no va a sacar un alicate. Y si va a abrir una llave, sacará una llave caimán, o sea, me refiero, y no va a sacar un martillo. Entonces, no hay estilos mejores. Por supuesto que colaborar y cooperar es clave en tiempos complejos, pero no siempre es la única forma. Y vamos a ver. Yo defino la estrategia, o sea, cómo voy a abordar mi próxima negociación en función de lo que les decía hace unos momentos. La relación que tengo con la otra parte, en la otra parte, y el resultado que pretendo obtener. Debo combinar estas dos. ¿Qué tanto me importa la relación? ¿Qué tanto me importa el resultado? Bien. ¿Quieren saber cuánto me importa la relación? ¿Es importante el presente y futuro de la relación entre ambas partes? Tal vez es muy importante, quizá no, o está en una situación intermedia. Por lo tanto, si mantener la relación con ese proveedor, con ese cliente, con la otra parte es relevante, tendré que negociar considerando a la persona del negociador, entendiendo que la obtención de mis resultados, los que yo me he propuesto, si soy muy competitivo y lo estoy estirando al máximo, puedo dañar la relación, especialmente si yo no atiendo a lo que quiere la otra parte y lo que necesita la otra parte. El foco en uno mismo, como veíamos cuando pasamos la ecuación, el foco en uno mismo, o sea, el querer satisfacer a toda costa mis intereses, genera desconfianza y por supuesto daña la relación que muchas veces es clave, especialmente hoy. Las relaciones, si no nos relacionamos cooperativamente, la cuestión se nos va a venir encima. Y segundo elemento, dijimos que la relación es el primero, ahora vamos a ver el eje de abajo, el resultado. El factor resultado es muy importante porque, desde luego, la importancia es clave en algunos resultados. O sea, en algunos objetivos que me pongo. Pero hay una pregunta, ¿qué tan importante es obtener un buen resultado en esta negociación? ¿Necesito ganar todos los puntos o el resultado no es tan relevante en esta oportunidad? Y tal vez el resultado sencillamente no interesa. Ahora, ustedes pensarán que siempre el resultado importa, claro, porque estamos en una situación emocionalmente muy compleja. Entonces, el interés que a veces tengo yo en la relación puede ser más importante que el interés que tengo en el resultado. Por lo tanto, yo tengo que evaluar bien estos dos aspectos. Si a mí me importa, si yo tengo poco poder, que era lo que me preguntaban, y a mí me importa mucho la relación con la otra parte, bueno, tal vez tengo que sacrificar resultados en estos momentos. Tal vez ese cliente es el único, o hay muy pocos clientes, o muchos de ellos van a quebrar. Entonces, ¿cómo voy a tener una orientación tan potente hacia el resultado si a mí me interesa la relación? Entonces hay que evaluar esto. Tal vez la relación importa demasiado. Tal vez no importa tanto o tal vez no importa nada. Por lo tanto, el punto central cuando yo estoy sentado en la mesa preparando esa negociación con mi socio, con mis compañeros de trabajo, es darle la importancia que merece a cada uno de estos aspectos, relación y resultado. Por lo tanto, la relación va a ser una prioridad si es que hay una relación histórica y necesito mantenerla. Por el contrario, en algunas negociaciones lo único que interesa es el resultado, porque la relación es secundaria, que son pocas. En general, nuestras negociaciones son de mediano y largo plazo, son con nuestros contratistas, nuestros mandantes, con mis socios. Por lo tanto, generalmente la relación no es secundaria. Estas de acá se refieren a negociaciones spot, de una sola vez, en la cual yo necesito obtener muchísimos resultados y la relación no me importa nada, porque ya no lo voy a ver más. Y hay negociaciones en que tanto el resultado como la relación son importantes. Son estas las que requieren un trabajo conjunto muy profundo, mucha generación de opciones, mucha sesión a la hora de buscar resultados conjuntos. Bien, ya llevamos 45 minutos, voy a apurar un poco esto. Y por último, para ir redondeando, ¿quieres poder? Ahora que estás sentado negociando, la comunicación es la clave del éxito para tener poder.
Bien, de chico a grande, en situaciones complejas, en situaciones de incertidumbre, comunicarse correctamente es la clave. Y no les voy a hablar de comunicación, que el emisor, el canal, el mensaje, no, les voy a hablar de una particular forma de comunicarse hoy. Negociar requiere una comunicación bilateral. ¿Qué significa esto? Es hablar con el fin de que me entiendan, y escuchar para entender los intereses de la otra parte y así obtener información. Es importante escuchar, y hay 3 razones claves para, en momentos complejos, escuchar a la otra parte. Somos malos para escuchar. Interrumpimos mucho. Estamos más dispuestos a hablar que escuchar. Un profesor mío decía, por eso nos han dado 2 orejas y una sola boca, porque hay que escuchar el doble de lo que uno debiera hablar. Los buenos negociadores siempre escuchan, y escuchan mucho. Hablan poco, hablan cuando corresponde, después de haber entendido a la otra parte. Y existen 3 importantes razones para escuchar. Muy importantes. La primera es entender a la otra parte. Si yo no la escucho, ¿cómo la voy a entender? Si yo la interrumpo, ¿cómo voy a permitir que ella me traspase la información? Entonces, si yo quiero entender a la otra parte, tengo que escucharla. Segundo, si yo la escucho, voy a haber empatizado con la otra parte. La empatía es clave en negociaciones difíciles. Y para yo empatizar, tengo que escuchar atentamente. Si yo he logrado empatizar con la otra parte, que quiere decir que la otra parte sintió que con genuino interés yo la escuché, bueno, las probabilidades de que ella me escuche, van a ser mucho más altas. Los seres humanos estamos preparados para la reciprocidad. Si yo escucho atentamente a la otra parte durante 5 o 10 minutos, bueno, la otra parte no le queda otra que ser recíproco conmigo. Si ambas partes nos hemos escuchado, las probabilidades de llegar a un acuerdo son mucho más altas. Se abre ese camino al acuerdo. Pero hoy en día, ¿qué nos pasa? Claro, porque esto ustedes dirán, bueno, es evidente, pero no es tan evidente. Las personas no nos comportamos en forma evidente, nos comportamos en forma emocional. Por lo tanto, si yo quiero abrir el camino a un acuerdo, tengo que dejar algo que es muy complejo en los días de hoy. Los gringos dicen el spotlight. O sea, el foco de la comunicación no debe estar en mí, tiene que estar en la otra parte. Porque cuando yo escucho, tengo mucho ruido en la cabeza. Voy a quebrar, todo lo que dice es falso, no entiende mi situación. ¿Qué argumento voy a sacar para contrarrestar lo que me está diciendo? Ese es el ruido que hay en mi cabeza. Eso es un error. Hay que poner el spotlight, la atención en la otra parte. ¿Por qué me dice lo que me está diciendo? Aquí hay algunas preguntas. Más adelante. ¿Por qué me dice lo que estoy escuchando? Si me juzga, ¿tendrá algo de razón? Y el desafío acá es pensar con la mente de la otra parte. O sea, si yo quiero hacer un ejercicio de generar un camino, un acuerdo, lo que tengo que hacer no es pensar necesariamente con mi cabeza. Lo que tengo que hacer yo es intentar pensar con la mente de la otra parte. O sea, ¿qué pensaría yo si fuera la otra parte? Sin juzgarla. ¿Por qué me dicen lo que estoy oyendo? Aunque esté en desacuerdo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? La gente no es necesariamente insensata. Dice lo que piensa y tiene razones fundadas muchas veces para decir lo que está pensando. Mientras escucho tengo que pensar qué interés trata de precaver la otra parte. ¿Dónde está el punto central? Si me hacen un juicio, bueno, habrá algo positivo que puedo recoger de ese juicio. Las personas no andan generando juicio porque sí. Entonces, esta capacidad de pensar con la mente de la otra parte acá se hace muy compleja en momentos como los que estamos pasando. Entonces, yo lo invito a entrenar esto, a entrenar la escucha activa, ¿no? Que no es la escucha hasta que te dicen, oye, no, escuchar activamente es decir, si yo fuera él, tal vez pensaría exactamente igual. Entonces, si yo reflexiono a partir de eso, yo por supuesto que puedo generar poder al negociar, pero si yo
reflexiono, mientras estoy negociando solo en función el spotlight, en mis intereses, en lo que yo voy a decir, en cómo voy a contraargumentar, bueno, estoy perdiendo oportunidades muy grandes de llegar a un acuerdo beneficioso. En síntesis, y para redondear y finalizar, si quieres poder para abordar esta crisis, no te queda más que prepararte, 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 generar una estrategia de acuerdo a la importancia del resultado y de la relación, y por último, comunicarte correctamente como les expliqué hace unos minutos. Así que hasta acá llega la presentación, fueron 50 minutos, y ahora yo creo que tenemos que abrir un espacio para preguntas y respuestas de unos 5 o 10 minutos y ya los dejo. Sí, Cristian, acá ya tenemos 3 preguntas para que podamos ir conversando, y los que también tienen más preguntas ahora las pueden ir sumando sin problema. Javier Rocha pregunta, en estos momentos cuando un proveedor demuestra pocas facilidades de cobro, al mismo tiempo considera que está demostrando más debilidad que fortaleza. ¿Sí es Perdona, así? no te estoy escuchando bien, Andrés. Cuando un proveedor demuestra pocas facilidades de cobro, al mismo tiempo se considera que está demostrando debilidad más que fortaleza. Si es así, ¿estaría en cadena de diálogo? no estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, si un proveedor está demostrando poca capacidad de pago. Claro. De cobro. De cobro, ya. Si un proveedor... Cobro. ¿Esto significa fortaleza? O sea, ¿significa debilidad más que fortaleza? O sea, en estos momentos, la gran debilidad es la caja. Esa es ¿no? Y no estoy diciendo nada muy excepcional. La caja manda hoy. Entonces, si yo, como proveedor, no tengo capacidad de cobrar, por supuesto que estoy demostrando baja capacidad o bajo poder. Pero el punto es el siguiente, o sea, insisto en que lo que tenemos que mirar es el... Yo entiendo que todos los que están escuchando en esto estaban apremiados por el corto plazo. Sí, es cierto, los próximos 2 o 3 meses. Ok, hay que solucionar los problemas de caja hoy. Pero si yo quiero solucionarlos, tengo que entenderlo en relaciones de equilibrio de poder. Si yo aplasto a la otra parte, al final lo que voy a hacer es perjudicarme a mí, desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de la confianza que yo genero en la otra parte, y desde el punto de vista de la economía como un sistema. Si nosotros estamos metidos en un sistema, a nadie le conviene los incobrables, a nadie le conviene la insolvencia de las empresas, a nadie le conviene que al gobierno le vaya mal. Entonces, lo que debemos hacer es generar equilibrios de poder, particularmente cuando yo tengo todo el poder. Si yo tengo que tener todo el poder, lo que tengo que hacer es saber administrar ese poder para generar valor, no para destruirlo. Espero haber contestado. ¿Qué más? Juan Cristóbal Palacios pregunta, cuando una empresa grande quiere un objetivo concreto que está impuesto y que no tiene mucho argumento, y el chico, a pesar de ser empático, no acepta llegar a ese punto objetivo porque no lo considera justo o aceptable. ¿Cómo se mantiene la confianza en ese escenario? De chico a grande. Sí. De chico a grande, sí. Yo preferiría cerrar con eso, porque es la gran pregunta que muchos yo creo que se están haciendo. Soy chico, ¿qué hago para negociar con el grande? ¿Qué pasa si me dice a todo que no? Me gustaría cerrar con eso. Perfecto. Camila pregunta, ¿la estrategia a seguir depende de la estrategia que también siga la contraparte? Si me doy cuenta durante la negociación que la estrategia de mi contraparte es distinta a la que yo pensaba, ¿debería cambiar? Muy buena pregunta. Yo tengo una estrategia en función de la relación y del resultado, ya la vimos. Si a mí me interesa mucho la relación con la otra parte y me interesa mucho el resultado, entonces yo voy a ser cooperativo. Pero puede ser que la otra parte aborde la negociación con una estrategia muy competitiva. ¿Por qué? Porque esa persona está gravemente dañada en circunstancias como las actuales. Entonces, quiere ser competitivo. Ojo, y aquí ser competitivo no es ser confrontacional. Ustedes pueden ser competitivos y la otra parte puede ser competitiva. Distinto es ser agresivo y confrontacional. Con las personas confrontacionales y agresivas,
vamos a ver en unos minutos más cuáles son los 4 o 5 tips que yo les puedo dar para efectos de que intenten convencerlo. Pero si la otra parte tiene una estrategia distinta que yo, ¿cómo combinamos esas dos estrategias? Yo les quiero hablar de cuando yo quiero ser cooperativo y la otra parte quiere ser competitivo. Lo dejamos por un par de minutos más. Quiere ser competitivo y me quiere arrasar, me quiere perjudicar, eso. Se sumó otra pregunta de José Manuel Barros, que también va en línea con la anterior, de chico a grande, y pregunta, ¿qué hacer cuando eres chico y el grande ni siquiera te responde la llamada ni te recibe? Porque también obviamente está colapsado y no le importa, básicamente. José Manuel Tendeur, me imagino. José Manuel Barros, de Colegio. Sí. ¿Cómo está mi amigo José Manuel? Bien, ni siquiera te contesta el teléfono. Mira, yo les voy a cerrar, porque todas las preguntas tienen que ver con eso. Yo de chico a grande. A ver, este webinar es un webinar de negociación, no de magia. O sea, si la otra parte no te quiere contestar el teléfono, no te pesca y tiene 100.000 otras prioridades que tú, no es magia esto, es negociación. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo frente a la tosudez, intransigencia y frente a lo que la otra parte no quiere, que ni siquiera recibirme? Bien, entonces, yo les puedo dar 4 tips. Cuando la otra parte tiene todo el poder y a todo me dice que no. Entonces, lo primero es no reaccionar emocionalmente. Si la otra parte tiene un estallido emocional, lo peor que puedo hacer yo es generar otro estallido emocional, porque eso genera pura confrontación. El conflicto que no se resuelve es una especie de espiral de confrontación. Si me agreden, si no me contestan el teléfono y yo me siento agredido, si cuando me lo contestan me dan solo 2 minutos, y cuando me reciben, me dan 1 minuto, me reciben ya hoy no nos recibimos, me dan un Zoom que me dicen, oye, tengo 5 minutos, bueno, lo que tenemos que hacer es no reaccionar emocionalmente a esa agresión que sentimos en ese momento. Eso es lo primero. Entonces, si estallan emocionalmente, yo no debo estallar emocionalmente porque ahí caemos en la espiral del conflicto, donde el conflicto crece en intensidad y a veces incluso en violencia. No violencia física, estoy hablando de violencia psicológica. Por lo tanto, lo primero es no reaccionar emocionalmente. Lo segundo, lo hablamos hace unos minutos, escuchar atentamente. O sea, cuando la otra parte está desbordada, cuando la otra parte no quiere recibirme, pero lo hace porque me está haciendo un gran favor, es el momento de escucharla más que nunca. Si me dice, ya, cuéntame, tengo pocos minutos, cuéntame, preguntar, en vez de ir con toda nuestra argumentación y todos nuestros problemas, preguntar, oye, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha sido la crisis? No, vamos al grano. Para ir al grano necesito comentar y entender cómo les ha ido a ustedes, cómo está tu situación, cómo está tu familia, dónde estás, cómo estás trabajando. O sea, lograr una empatía en el primer momento del Zoom o de esta conversación es clave. Por eso el icebreaker, como se le dice muchas veces, es tener un par, 2, 3 preguntas preparadas. Si tú sabes que va al Algarrobo, convérsale al Algarrobo. Si tú sabes que tienes una familia de 3 hijos, ¿cómo están tus hijos? ¿Están recibiendo o no están recibiendo clases? O sea, se trata de romper un poco el hielo para que la otra parte hable y escucharla atentamente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos dan 5 minutos y al final terminamos en 30 o 45? ¿Por qué? Porque lo que escuchamos hace que la otra parte se sienta empatizada y por lo tanto va a estar mucho más disponible a escucharme. Y eso se prepara, porque yo me imagino que la mayoría de las negociaciones que tienen ustedes son con personas con las cuales generalmente negocian, y con las cuales hay una relación de mediano plazo. Por lo tanto, la relación de chico a grande es cierto, existe, pero también la otra parte, en la medida que es escuchada, equilibra el poder. Entonces, primero, no reaccionar emocionalmente. Segundo, escuchar atentamente a la otra parte. Tercero, criterios de legitimidad. Esto no lo abordamos, pero también es una fuente de poder. Los criterios de legitimidad son los datos duros.
Los criterios de legitimidad tienen que ver con lo siguiente, tienen que ver con que yo debo llevar a la mesa de negociación muchas opciones, muchas ideas, muchas propuestas, pero todas tienen que ser basadas en criterios de legitimidad. Los criterios de legitimidad son los datos duros. Típicamente, precio de mercado, precedente, costumbre, industria, benchmarks. Ustedes me van a decir hoy, no hay benchmarks, no hay precios de mercado, no hay criterios de legitimidad. Bueno, hay que buscarlo. Un buen negociador lleva a la mesa, y lo hace desde la preparación, criterios objetivos, legítimos para ambas partes. El criterio legítimo tiene que ser para él y para mí, no solo para mí. O sea, tiene que ser aceptado por ambas partes. Por lo tanto, el primero es no reaccionar emocionalmente, el segundo es escuchar atentamente, el tercero es siempre llevar a la mesa de negociación criterios de legitimidad, y el cuarto y último, bueno, ¿qué hago si a todo me dicen que no? Si no quiere esto, si no puede esto, si tiene poco tiempo, si no me quiere escuchar, si es confrontacional, si estalla emocionalmente. Hay una pregunta que yo le llamo la pregunta abrelata. Y esta pregunta es una pregunta que generalmente abre la puerta a conversaciones más colaborativas. Si me dicen no, es imposible, no lo logro, no puedo, no me da, no me alcanza, bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué tendría que pasar para que trabajemos juntos? Frente a esa pregunta, mi experiencia profesional es que el 90% de las personas te dicen, no, es que tendría que pasar esto, es que tendrías que hacer esto, es que tus flujos debieran ser de esta manera. Bueno, cuando al confrontacional, al que me dice no a todo, yo le traspaso esa pregunta, en el fondo le estoy dando la responsabilidad a él de generar una opción. Si me dice a todo que no, e incluso frente a esa pregunta, bueno, hay algo raro ahí. Porque si tú estás sentado conmigo, algún interés tendrá hay algo que él quiere satisfacer, hay algún interés que quiere que sea cubierto por mí, porque si no, no estaría sentado conmigo. Por lo tanto, al no, a la intransigencia, cuando tú haces esta última pregunta, ¿qué tendría que pasar para que trabajemos juntos? En el fondo le estás dando la llave de la solución a la otra parte. Y las personas queremos ser escuchadas, queremos ser validadas, queremos que nuestras opciones sean consideradas en la mesa de negociación. Por eso yo recomiendo, cuando uno va a negociar, nunca llevar una sola solución para la otra parte. Lleven siempre un menú que les guste a ustedes, de tal manera que la otra parte elige el menú, una que es la que más le gusta, porque así la otra parte se siente participando del proceso. Si yo llego a una negociación en la cual estoy muy complicado, en la cual la otra parte tiene todo el poder, yo no puedo llevar una sola solución, tengo que llevar varias, porque si la que yo llevo como única no es legítima para la otra parte, o sencillamente no le gusta, hasta ahí nomás llegó la negociación. Entonces lo que yo tengo que hacer es llevar un menú de opciones para que la otra parte pueda elegir. Por lo tanto, todos los que me están escuchando, ojalá les haya hecho algo de sentido esta presentación. Frente al no y la intransigencia de la contraparte, 4 recetas. Escuchar atentamente, no reaccionar frente a estallidos emocionales, siempre negociar en función de criterios legítimos y por último, si todo sale mal, preguntar qué tendría que pasar para que esto fuera distinto, para que juntos podamos trabajar. Así que eso sería la presentación, a modo de resumen. Si quiero poder, tengo que generar confianza, necesito preparar exhaustivamente mis negociaciones, necesito generar una estrategia que tiene que ver con la relación y el resultado, y tengo que escuchar activamente. Activamente en el sentido de lograr empatizar con la otra parte, sin interrumpir, sin juzgar. Bien, por ahí estamos, Andrés. Ya ha pasado más de una hora. Sí, perfecto, Cristian. Oye, te agradezco mucho el tiempo y también dejo a los asistentes invitados para los siguientes webinars que vamos a tener ya la próxima semana, que Perfecto. van a ser publicados. Andrés, solamente un último detalle que les vamos a mandar a través de Andrés 3 papers del proyecto de negociación de Harvard que hablan de lo que ustedes han escuchado muy resumidamente hoy, que se trata de cómo superar conversaciones difíciles.
Lo segundo es que les voy a mandar un link de mi libro de negociación. Mi libro de negociación se llama Cooperar o Competir. Es un libro que está en su segunda edición, recién sacada ahora el 2019. Ya en estallido social, así que hay algunos tips para eso, no con pandemia, porque fue el 2020, así que les vamos a mandar un link para que puedan comprar el libro. Y eso, así que les agradezco muchísimo haberme escuchado hoy. Ojalá les haya servido estos tips y bueno, les deseo suerte. Hay que cooperar en momentos tan complejos como los que vivimos hoy. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Cristian. Que esté muy bien. Al contrario, ustedes estén muy bien.